¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿A cuántos Dios ya le ha hablado? Amén. Yo podría irme a casa lo más bien ahora mismo, sin decir nada, y haber recibido una bendición tremenda de parte del Señor. Porque el Señor nos ha, desde que comenzaron a cantar, desde que el pastor empezó a leer la palabra, el Señor está hablándonos. Y yo simplemente voy a cerrar en este día lo que el Señor ya está hablando. En el principio, en la creación, Dios estableció algo que todos queremos tener y que Él quería que nosotros tuviéramos. Él quería que lo tuviéramos de tal manera que se lo dio como decreto y mandamiento a su pueblo de Israel. Cuando nosotros no hallamos esta cosa, nos sentimos mal. Todos los fines de semana tratamos de alcanzarlo. Trabajamos toda una vida para tratar de obtenerlo. Y aún cuando morimos o cuando alguien muere, lo declaramos sobre su vida. Es el descanso. Descanso. Algo que parece una imposibilidad en el mundo en el que vivimos, un mundo que está lleno de problemas, lleno de dificultades, un mundo que abruma, un mundo que es hostil en contra de nosotros los creyentes. ¿Y cómo alcanzamos nosotros ese descanso? Hay solo una manera. Mateo 11, 28 al 30 nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y simplemente vamos a entrar directamente en estos versículos y hablar algunos detalles de ellos. El primer punto que quiero compartir es que Jesús nos persigue. Te dice, ¿de dónde saca el pastor que Jesús nos persigue? De lo que acaba de leer. Jesús nos persigue. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y en este texto hay dos puntos que quiero hacer énfasis. El primer punto es que Jesús en esa declaración está diciéndole a los judíos que están a su alrededor que Él es la respuesta y que si ellos quieren encontrar lo que están buscando, solamente lo pueden encontrar ¿en quién? En Él. En los versículos anteriores Jesús les dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y al Padre lo conoce a quien el Hijo se lo revela. Porque los judíos pensaban que con sus leyes y con sus ritos y con sus mandamientos ellos podían conocer a Dios. Pero estaban muy equivocados. Ellos estaban muy lejos de Dios. Y entonces Jesús le está diciendo, si ustedes quieren conocer a Dios verdaderamente, vengan a mí. El segundo punto que quiero mencionar aquí es que esa declaración de venid a mí no es una declaración pasiva. Jesús no está parado como una estatua diciendo, vengan a mí.
Jesús no está como un árbol diciendo, acérquense a mí. Jesús no es un inmueble que que no tiene movilidad, sino que Jesús desde un principio nos está persiguiendo a nosotros y nos dice, vengan a mí, pero ¿por qué? Porque ya Él ha estado buscándonos. En el Edén, Génesis 3:9, Él exclamó, Adán, ¿dónde estás? Y era tanta esa insistencia por nosotros que se vino a la tierra a buscarnos. El Padre le dice, ven a mí. Wow, me salté un punto. Dice, yo me lo imagino como cuando un niño está aprendiendo a caminar. El padre levanta al niño, o la madre, levantan al niño y le dicen, ven, ¿verdad? Pero ¿quién está caminando más? ¿El padre o el niño? El padre, porque el padre está así. Ven, porque sabe que si se va al niño, se puede golpear y lo quiere cuidar y lo quiere proteger. Y de esa misma manera, el Señor bajó del cielo, Jesús descendió del cielo y se bajó a nuestro nivel y nos dice, ven, pero ¿qué estará haciendo? Él está buscándonos. Él es, ven, pero detrás de nosotros. Y ven, pero detrás de nosotros. Entonces, esa búsqueda, ese venir a mí no es algo pasivo de parte del Señor. Es algo activo donde Él está buscándonos y Él nos está cada día intentando acercarse a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él. Ezequiel 34:11 dice, porque así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y volveré por ellas. El Señor no está sentado llamándonos. El Señor no está parado en una esquina llamándonos. El Señor está activamente persiguiéndonos. Y todos aquí lo sabemos. Todos aquí lo sabemos. Por las inquietudes que sentimos en la noche, los momentos donde estamos solos y sabemos que el Señor nos está diciendo, acércate a mí. Mi hijo te estoy llamando. Mi hija te estoy llamando. El camino por donde vas no es el camino que yo quiero para ti. Ven a mí. Ven a mí. Tú estás buscando algo que no vas a encontrar en ningún lado. Ven a mí. Deja de estar buscando en otra parte. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor está activamente buscándonos. ¿Por qué? Porque Él sabe que estamos trabajados y cargados. Ese es el segundo punto, que Jesús llama a los trabajados y a los cargados. Cuando el escritor menciona trabajados aquí y cargados, él no simplemente está diciendo a alguien que está cansado. Él está diciendo a alguien que se ha esforzado demasiado, que está exhausto y que ya no tiene ni una gota más para dar. ¿No se ha sentido usted así en algún momento? Y yo sé que físicamente nos podemos sentir así, pero cuando es emocionalmente, cuando es mentalmente, eso cambia la cosa. Ahora, ¿por qué se podrían sentir así las personas con quien Jesús estaba compartiendo? Los judíos. ¿Por qué estarían tan trabajados y cargados? Aquí tenemos algunas razones. Podrían ser. La ley judía tenía 600
13 mandamientos que se tenía que cumplir. Para los judíos, la ley era lo más importante. Y ellos pensaban que cumpliéndola podían ganar el favor de Dios y hacerse justos ante sus ojos. Imagínese usted tener que levantarse todas las mañanas pensando que hay quizá un poquito menos de 600 cosas que yo tengo que cumplir y que las tengo que cumplir todas, porque si fallo en una, se cuenta como que fallé en todas. Y digo un poquito menos de 60 porque quizá algunos de esos mandamientos eran solamente para el sábado, para el día de reposo, y no se cumplían todos los días. Ahora, ¿qué estado mental podría estar una persona que tenía que pensar en cumplir esto y aquello, y aquí no, y aquí sí, y si hago, y si quito, y si pongo, y si... ¿Qué clase de vida podría tener una persona así? Y después encima de eso tener a los líderes religiosos castigándote por lo que estás haciendo o por lo que dejaste de hacer. Y si estabas enfermo, porque pecaste. Y si te pasó aquello, por tus padres, porque ellos pecaron. Y era una constante acusación y no, yo hasta me da dificultad de explicar cómo se podrían sentir esas personas. Con razón estaban tan trabajados y cargados también, porque lo que pensaban que estaban cumpliendo o lo que estaban logrando con cumplir la palabra o cumplir la ley, no lo estaban logrando, porque no se estaban haciendo justos delante de Dios, porque no podían, era imposible. La ley no podía cumplir lo que ellos querían hacer. Era imposible para ellos, porque el peso del pecado seguía presente en sus vidas, porque a través de la ley no podían lograr nada. Ahora, tal vez las razones nuestras para estar trabajados y cargados son un poco distintas a las de los judíos. Quizás te sientes trabajado porque te esfuerzas constantemente en tu trabajo, pero no ves que te promueven o no ves que ganas nada diferente. Tu jefe no te toma en cuenta. O tal vez luchas y peleas porque tu familia conozca a Dios y sientes que tu trabajo es en vano. Piensas que eres el único o la única en tu casa que le interesa su relación con Dios. Tal vez te ocupas en todos los ministerios que te ponen por delante, porque haciendo mucho, callas esa voz dentro de ti que te acusa y te dice, tú no sirves. Y te dice, tú no vales nada. Y te dice, tú eres simplemente un pecador. Y cuando termina la iglesia, te vas a tu casa, te sientes igual de lejos de Dios que después de cumplir con todos esos ministerios. Puede ser que tu carga es que te pintaste una imagen de lo que tú querías que tu vida fuera a la edad que tienes. Y cuando comienzas a tomar cuentas, dices, yo todavía no he logrado esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Y todo eso es una carga, es un trabajo llevar esas cosas. Y lo bueno es que ahí no termina el versículo, sino que en Jesús podemos hallar descanso. ¿Y cómo encontramos ese descanso? Jesús nos da la respuesta.
Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando hablamos del yugo en términos literales, estamos hablando de un instrumento que se hacía de un pedazo de madera que se doblaba para poder ponérselo en el cuello a un animal y normalmente era un buey. Y a ese yugo se le conectaba una herramienta que se usaba para labrar el terreno. Y entonces el buey era el que hacía el trabajo y el labrador no tenía que hacer el trabajo él solo. Cuando había un buey nuevo que se tenía que enseñar, entonces el yugo era doble y se ponía el yugo sobre los dos animales, el buey nuevo y el buey viejo o el buey que tiene experiencia. Y el que tiene experiencia iba jalando y enseñándole al otro por el camino que tenía que ir. Pero también los judíos tenían un concepto del yugo que tenía que ver con la ley. Y su celebración del bar mitzvah, que es cuando un niño llega a los 13 años y ya se considera un adulto y se considera responsable de sí mismo, responsable de conocer la ley y responsable de cumplir la ley. Y entonces se decía que él se enyugaba con la palabra de Dios, que él se enyugaba con la ley de Dios para entonces cumplirla y enseñarla al resto de sus días. Entonces, si lo vemos de esa manera, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una conexión entre mí y entre Jesús, en donde yo estoy aprendiendo y Él me está enseñando. Tiene que haber una relación entre maestro y estudiante, entre rabí y discípulo, entre líder y seguidor, entre mí y Jesús. Y esto lo vemos bien claramente cuando Jesús está en la casa de Marta y María. María, la hermana de Marta, se sentó a los pies de Jesús y ella se deleitaba escuchando al maestro. Marta vino y se quejó con Jesús y le dijo, ¿no tienes cuenta de mí que estoy tan ocupada aquí y mi hermana está sentada ahí a tus pies? Y Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. Entonces, nosotros tenemos que enyugarnos con Jesús, comprometiéndonos a vivir como Él vivió, a seguir su ejemplo, a hacer las cosas que Él hace. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer lo que Él nos dice ahí, ser mansos y humildes de corazón. Filipenses 2, del 1 al 8, nos demuestra la humildad que tiene Jesús y que debemos de tener nosotros. Y dice así, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o sea, lo que acaba de describir,
Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese tipo de humildad, ese tipo de mansedumbre es la que nosotros debemos de tener para poder hallar descanso. Tenemos que imitarlo a Él, porque cuando nosotros vemos por los demás, ¿qué dijimos la semana pasada? Jesús ve por nosotros. Jesús ve por nosotros. Jesús no buscó ninguna excusa para venir a salvarnos o para no venir a salvarnos. Jesús no se consideró más importante en su propia vida cuando estaba pensando venir a salvarnos. Él no lo hizo por obligación, Él lo hizo por amor. Y cuando actuamos de esa manera, lo imitamos a Él. Y entonces hallaremos el descanso que buscamos. Hallaremos el descanso. En el versículo 30 Jesús nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso quiere decir que el cristianismo es fácil. Eso quiere decir que vivir la vida en este mundo es fácil. Eso quiere decir que nunca vamos a tener problemas. No. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos enyugados con Él, cuando nosotros estamos conectados con Él, cuando nosotros estamos viviendo la vida como Él la hubiera vivido, entonces el peso se quita. ¿Por qué? Porque Jesús está caminando con nosotros. Porque Jesús va con nosotros. Porque Jesús lleva la carga que nosotros estamos supuestos a llevar. Él nos ayuda con ella. ¿Se recuerdan ese poema que decía huellas en la arena, verdad? Que iban dos pares de huellas caminando y de repente, cuando la cosa se pone difícil, se desaparece un par de huellas. Y la persona que iba con Jesús se empieza a quejar y dice, me dejaste, me abandonaste en ese momento. Y Jesús le contesta, no, te equivocas, porque las huellas que estabas viendo no eran las tuyas, eran las mías, porque yo te iba cargando, yo te iba llevando. Su yugo es fácil y ligera su carga, pero solamente cuando nos enyugamos con Él, cuando estamos conectados a Él. Él no nos deja solo. Y no lo podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Tenemos que entenderlo. Cierro con este salmo. Salmo 62, 5 al 8 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Quizá yo mencioné la cosa que es un trabajo o una carga para usted, quizá no la mencioné. Lo que sí sé es que no importa cuál sea la situación en la cual usted está atravesando en este momento, Jesús tiene descanso para usted. Y en Jesús podemos encontrar ese descanso. Yo quiero abrir el altar en estos momentos para que cualquier persona que necesita ese descanso en este momento
pueda pasar aquí. Y vamos a tocar una canción viejita, pero que habla de descansar en el Señor. Y el altar está abierto para todo aquel que necesite el descanso del Señor en este día. No paso porque ya yo estoy aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar.